historia de esta congregación. Y creo que a propósito he escogido este traje. Tengo que comentar que mi armario ropero es muy pequeñito, como el de todos los caballeros. Seguro que si el armario de algún caballero sobrepasa este ancho, ninguno, ¿verdad? Allá José Neira dice que no. Porque el pastor Félix Fontanet, en la foto que aparece allí, tenía una chaqueta de este color en esa fecha. Y dije, bueno, me voy a poner esta, porque primero que sabemos que el color gris me sienta bien, ¿no? Para estar un poco en sintonía con aquel evento magno que hubo en este local. Y quería a mis hermanos comentarles muy brevemente, porque hemos tenido un programa extenso y no es un culto al uso el de hoy. Quería comentarles sobre lo que ha acontecido, sobre lo que hemos leído. Hemos leído sobre la edificación. Decía Winston Churchill, aquel famoso primer ministro inglés, que nosotros moldeamos los edificios y los edificios terminan por moldearnos a nosotros. Y efectivamente eso es lo que acontece con muchas congregaciones. Terminan mirándose el ombligo y no saliendo a hacer misiones como tiene que ser. Porque la gran comisión que nos ha encargado el Señor, ¿cuál es? Y muchas veces nos entretenemos en las iglesias. Quiero que vayan conmigo ahora a la misma carta de Éfeso. Vamos al versículo 20 del capítulo 2. Porque tenemos que aprender el significado de edificar. Porque la iglesia no es el edificio. La iglesia, mi hermano, mi hermana que está hoy aquí, que nos visita hoy, somos cada uno de nosotros. Se ha leído que tenemos un tesoro dentro de nosotros. Ese es Jesucristo, que está en nosotros. Se ha hablado que la iglesia está durmiente y efectivamente muchas congregaciones están absolutamente durmientes. Hemos cantado que reciba el Señor toda la gloria y toda la honra, pero muchas veces no nos damos cuenta que la única manera de hacer que el Señor reciba toda la honra y toda la gloria es hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Vamos al capítulo 2 de Efesios. No es necesario que se levanten. Y leemos a partir del versículo 20. ¿Tienen? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo tiene frases y palabras que son para él repetitivas. Son palabras favoritas. Una de ellas es edificar. Una de las frases que Pablo utiliza con más frecuencia es edificar. La utiliza por allá en Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 11, donde nos manda a edificarnos los unos a los otros. Y es precisamente de esa edificación mutua que quiero hablar, porque allá afuera la iglesia tiene que impactar. Muy bonito venir aquí a la congregación, muy cómodo estar sentados aquí con una calefacción o con un aire acondicionado. Vamos a pasar un buen tiempo comiendo, charlando, teniendo coinonía, pero ¿qué pasa con la iglesia? ¿Está dormida? ¿Qué pasa con la iglesia que solamente se está reuniendo los domingos?
¿Qué pasa con la iglesia que no está yendo a donde tiene que ir a buscar las almas perdidas? Esto acontece, mis queridos hermanos, muchas veces porque no hemos entendido el concepto de edificación. Si usted va conmigo al versículo 20 que acabamos de leer, nos habla que nuestra base, nuestro fundamento son los apóstoles y los profetas. Pero por debajo de eso, como explicaba nuestro hermano Jesús Monje, que cuando llegaron aquí a esta congregación, cuando había aquella casa vieja en Mediavilla 21, por allá en el año 1987, muchos de los que están aquí no habían nacido en esas fechas. Se encontraron que al momento en el cual echaron la casa abajo, había que echar un fundamento firme. Porque sin ese fundamento firme, la casa podría verse muy bonita, podría tener muy buena pintura, podría tener muy buenas instalaciones, podría tener muy buenas iluminaciones, pero en el menor movimiento de tierra, esta casa iba a acontecer, como hemos visto, que ha acontecido lamentablemente en algunos lugares de España, en los cuales viene un río y se lleva, o una riada y se lleva muchas casas. Por ende, nuestro primer fundamento es el que tenemos aquí. Vaya conmigo al final del versículo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pues mire, mis hermanos, después de 40 años, o 40, no sé cuánto tenemos ya, 42 años en el Evangelio, un montón de años visitando congregaciones, un montón de años estudiando la Biblia, hemos entendido que cuando no se coloca al Señor Jesucristo como la base fundamental de toda tu vida, de toda tu creencia, de toda tu manera de ser, de todo tu pensamiento, que es Jesucristo, por la mañana, por la tarde y por la noche, cualquier edificio que construyamos desde el punto de vista espiritual va a terminar tambaleándose. Jesucristo es la base sobre la que hace mucho tiempo un grupo de hermanos, y cito a los hermanos de Zaragoza, decidieron dejar la comodidad de estar un domingo en su casa, de estar una tarde de un sábado en su casa, de estar la tarde de un viernes en su casa y meterse, y no había autovía, ¿verdad que no había autovía? No había autovía, había que venir en coche. Y la gasolina costaba unas cuantas pesetas en aquella fecha. Venir a estar aquí, a estudiar, a tocar puertas. Esperar a ver qué te decían cuando abrían las puertas. Pues bueno, esto se hace, ¿no entiendes la profundidad del llamado misionero que es dado a cada uno de los creyentes? Y hemos visto que cuando esto no acontece, lo que puede ocurrir es que las iglesias pueden tener muchas cosas, pero en el fondo les suele suceder como aquella higuera, que el Señor fue a buscar de comer en aquella higuera y no tenía fruto. El Señor puede venir a cualquier momento a pedirnos fruto a nosotros. Así que, mis hermanos, la primera cosa que tenemos que tener absolutamente clara es que para poder construir de forma correcta, la base tiene que ser la base correcta. Jesucristo, no hay otro que no sea Él. La segunda cosa que tenemos que tener es que Jesús, siendo la base, liga tres cosas importantes que vamos a descubrir hoy. Vaya conmigo, por favor, en el versículo 21. ¿Lo tienen? El edificio tiene que crecer de manera coordinada. El edificio tiene que crecer de una forma ordenada. El edificio tiene que crecer de una forma específica. Tiene que levantarse con la finalidad de que ese edificio sea un templo santo en el Señor. Y usted me preguntará, pastor, ¿qué estamos ligando aquí? Vayan conmigo al capítulo 4. Lo vamos a ver. En el capítulo 4 de Efesios hay
algunas cosas que el Señor liga. Liga crecimiento. Sabemos que la base es Jesucristo. Liga crecimiento con hablar verdad en amor. El pastor oraba hace unos minutos, nuestro hermano pastor Mauricio, y decía, sabemos que han habido lágrimas. Pues mire, ayer cuando terminábamos de mirar, tenemos cerca de 13,000 fotos solamente de los años que hemos estado aquí. Llorábamos. Gente que ha entrado a esta congregación y ha salido. Como nos enseñaba un hermano en la convención de la web, una iglesia, decía él, se dividió por la pequeña razón de quién se comía el último pedazo de pollo. ¿Usted ha preparado pollo? ¿Dónde está el cocinero? ¿Hoy hay pollo? Pues no. ¿Qué vamos a hacer? Aquella congregación, contaba el hermano Eliezer Bueno en la predicación allá en Benalmádena, en la convención, aquella predicación nos decía que por un simple hueso de pollo, por haber decidido que yo me como primero la última parte de pollo que quedaba, menos mal que a mí no me gusta el pollo, la iglesia entró en una situación de verdadero caos, una espiral descendente que terminó por dividir a aquella iglesia. Mi querido hermano, que está hoy aquí presente, para que una iglesia tenga recorrido, los cimientos aguanten ese peso que lo va a aguantar. Usted y yo tenemos que crecer de manera coordinada, y para crecer de manera coordinada tenemos que aprender dos claves muy sencillitas que están aquí, porque el Señor Jesús, cuando por medio del Espíritu Santo habla al apóstol y le dice que tenemos que ligar crecimiento con hablar verdad entre nosotros en amor, nos está dando una clave para que esta congregación no vuelva a tener, y ninguna de las que se van a crear luego de que nosotros no estemos, porque va a llegar un momento en que nosotros no estaremos, y que al igual que el pastor Fontanet, estaremos por allí con nuestro tacataca. Y vendrán hombres y mujeres capacitados para llevar adelante la obra que tiene que llevar adelante. Vaya conmigo al versículo 15, porque vamos a sacar lo que hay aquí. Disponemos de 5 minutos para esto. Le ruego que busque usted el versículo 15 del capítulo 4 de la epístola del apóstol a la iglesia en Éfeso, una iglesia que había sido visitada primero por él, donde estuvo, esto está al final del capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, donde estuvo un tiempo allí predicando el evangelio, un tiempo muy pequeño. Luego llegó un judío poderoso en las escrituras, final del capítulo 18, llamado Apolos, que solamente conocía una parte de la gracia de Dios, solamente conocía el bautismo de Juan, y después volvió Pablo en el capítulo 19. Una iglesia conflictiva en muchas cosas, pero una iglesia a la cual se le explican cosas increíbles, porque hay que leer toda esta epístola para entender la profundidad del amor y del plan de Dios para con esta congregación, que también es para con nosotros. Versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Sabemos que tenemos que crecer para que seamos un templo santo, morada de Dios en el Espíritu. Y esta palabra que está aquí, siguiendo la verdad en amor, es una de las palabras más complicadas para poder traducir del griego. Los críticos textuales, los grandes hombres que estudian los idiomas antiguos, han pensado que esta palabra, que comparte raíz con la palabra verdad, se puede definir de 3 maneras. La primera forma es hablar algo que es absolutamente verdadero. La segunda manera que tiene esta porción, esta frase, esta palabra para ser traducida
es vivir de una manera que sea consona con lo que dices. Lo que por allí llaman congruencia. Lo que por ahí llaman que tienes que predicar con el ejemplo. Lo que por allí llaman no ser hipócritas. Pero hay una tercera cosa que tiene que entender usted, mi hermano. Eso es perseguir de forma constante una manera de vivir, un sistema de pensamiento, un cambio en la estructura de nuestra vida que sea absolutamente nuevo y que nos lleve a andar en una dimensión completamente espiritual. Porque tengo que darle a usted una mala noticia hoy. Usted ya no puede vivir como los gentiles. Jesucristo ha pagado un precio altísimo por usted y por mí. Por ende, tenemos que empezar a cambiar esto. Ahora, volvamos al versículo 15. Mira lo que dice. Siguiendo la verdad en amor. Hablar amor, actuar amor. Hacer de la verdad y del amor un método de vida. ¿Por qué junta estas cosas el Señor? Lo explicaré en los 3 minutos que me quedan. Usted puede tener mucho conocimiento bíblico. Puede recitar el Salmo 119 de arriba a abajo, sin equivocarse en una coma. Usted puede tener muchos títulos universitarios, haber pasado por los mejores seminarios, las mejores universidades, y usted podríamos decir que es poseedor de una verdad teórica. Pero para que la iglesia sea edificada, y solamente puede ser edificada en una relación mutua, siendo la cabeza de la iglesia Jesucristo y también la base, usted y yo tenemos que convertirnos en unos albañiles. En unos albañiles espirituales, porque yo tengo que edificar a mi hermano. Alguien busca, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, sin perder esta porción. Y lo lee en voz alta para que quede grabado. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Lo que significa que yo tengo que convertirme al momento en que yo entro por la puerta y rindo mi vida a Jesucristo. Yo me veo en una encrucijada. Tengo que edificarme a mí mismo por el conocimiento que voy adquiriendo de mi relación con Dios. Pero a la vez me tengo que convertir en un albañil, en un electricista, para edificar a mi hermano. Volvamos al versículo 15 otra vez. Esta edificación mutua tiene mucho que ver con la comunicación. Siguiendo la verdad en amor, hablando la verdad en amor, viviendo de forma coherente. Hay una diferencia entre que yo le diga a un hermano, voy a usar un hermano. Hermano, eres un sinvergüenza. Estoy diciendo la verdad. A lo mejor el hermano es un sinvergüenza y yo me siento con la obligación de decírselo. Pero cuando viene el amor ágape que está aquí en esa palabra, mi manera de decirlo va a ser diferente. Hermano, eres un sinvergüenza. Pero yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo. Dime cuál necesidad tienes para que yo pueda estar contigo. Porque yo en un momento de mi vida fui un sinvergüenza, como tuvieron esos muchachos que estaban aquí haciendo la representación teatral. Eso es todo lo que usted y yo tenemos que, como iglesia, ir afuera a solucionar, llevándole el mensaje del evangelio. Entonces, cuando yo hablo la verdad en amor, yo solamente puedo hablar la verdad en amor si yo soy una persona que vive
la verdad en casa. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a las congregaciones y dejamos nuestro verdadero yo en casa? ¿Cuántos de nosotros no llegamos a las iglesias y cuando llegamos aquí nos vestimos de pastor, nos vestimos con corbata, nos vestimos con el mejor traje, el traje de domingo, y resulta que nuestra casa es un verdadero infierno? Cuando hablamos a nuestros hijos, porque resulta que lo que usted dice impacta a los demás. Cuando hablamos a nuestros hijos o a nuestras esposas o a nuestros maridos de una manera que no es correcta. Cuando dentro de nuestra casa no vivimos como tiene que vivir un cristiano y una cristiana. Usted no puede venir a edificar a su hermano si usted primero no ha hecho esos cambios en la vida. Y para que una iglesia tenga recorrido, usted tiene que cambiar primero, como he tenido que cambiar yo en muchísimas cosas. Si había alguien violento y agresivo, era yo. Cuando conocí a mi esposa se horrorizó porque debajo del asiento de mi coche, y era yo convertido ya, yo tenía un cacharro para pegarle a la gente. Ahora tengo por ahí un palo largo para despertar a los que se van durmiendo en los mensajes. Pero el Espíritu de Dios, poniendo mi vida al control de Él, me ha controlado. Todavía tengo ramalazos, sí. Todavía tengo ramalazos. Pero para que mi vida pueda impactar a los demás, para que yo pueda edificar a los demás, primero me edifico yo sobre el fundamento de Jesucristo, de su palabra y de mi relación con Él. Entonces yo puedo venir a la congregación, porque como Él liga, Él junta, a hablar la verdad de Dios solamente puede operar por medio del Espíritu Santo cuando hay verdad en mí, porque el Espíritu Santo solamente opera en los principios de Dios, no los principios suyos. Así que, mis hermanos, este criterio que estamos dándolo aquí es terriblemente importante, porque resulta, y termino con esto, que hay un caso de edificación fantástico y glorioso que está por allá en Nehemías. Terminamos con esto. Yo tengo que vivir internamente la verdad. En mi casa tengo que vivir la verdad para que yo pueda hablar de la verdad y edificar a mi hermano mientras mi hermano me edifica a mí, porque el Espíritu Santo solamente puede operar en un medio en el cual se está en los principios de Dios. Ahora resulta que al salir de aquí saldremos todos muy contentos. Pero como la iglesia es el lugar más peligroso que hay en el mundo, porque le hablan la verdad y le dicen lo que usted tiene que hacer, usted va a salir de aquí con una encomienda. Porque ¿qué queremos? Queremos una iglesia establecida en todos aquellos lugares en los cuales no hay congregación. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cada uno de nosotros tiene la obligación no solamente de edificar en el lugar en el cual Dios le ha colocado, edificando a su hermano para que en conjunto seamos templo santo en el Señor, sino que tenemos la obligación de hacer lo que hizo Nehemías. Vaya conmigo a Nehemías capítulo 1. Y se van a llevar tarea para casa, asignación para casa. Nehemías era un tipo mucho más importante que todos nosotros. Nehemías era, si lo habláramos en términos de gobierno, ¿estoy siendo grabado? Tengo que hablar bien del gobierno entonces. Si habláramos en términos de gobierno ahora, Nehemías sería el equivalente a un primer ministro por allí, a un jefe de gabinete, a una persona altamente importante de un rey llamado Artajerjes.
Y está Nehemías en la capital del reino en aquel momento, cuando había habido un cambio importante, porque originalmente el pueblo de Israel había caído bajo el imperio babilónico. ¿Se acuerdan, Daniel? Que en el capítulo 1 aparece que vino Nabucodonosor y puso cerco a Jerusalén, y cuando Jerusalén cae se llevan los tesoros, se lleva a gente. Bueno, el reino babilónico, con su manera de entender las cosas, con su forma de actuar, había sido derrotado por otro reino, el reino este que está aquí, medio persa. O sea que ahora estamos en otro momento histórico, así como usted y yo, y muchos de los que estamos aquí, nacimos en un momento donde solamente habían hombres y mujeres. Nacimos en algún momento en el cual podíamos decidir lo que nuestros hijos podían ver en la televisión. Ahora no, ahora usted le entrega a un niño esto y le está exponiendo a un mundo perverso de unas condiciones terribles. Antes había que ir a buscar el pecado, ahora el pecado lo tiene aquí. Usted y yo estamos en una época muy complicada. No sé cuántos géneros sexuales, no sé cuántas leyes para apoyar las cosas, no sé cuántos hombres tratando de dejar ser hombres, no quieren ser hombres, no quieren asumir el papel de hombre. No sé cuántas mujeres que no quieren asumir su responsabilidad de hombre. Estamos en una época absolutamente diferente. Y ahí aparece un cristiano de la iglesia evangélica bautista en Navarra y La Rioja llamado Nehemías, que tenía una posición importante en el gobierno. Vaya conmigo, capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por el resto de los pueblos que estaban alrededor de donde yo estoy ahora sirviendo. Y me dijeron, todos esos pueblos están a merced de los enemigos. Todos esos pueblos no tienen un muro que les proteja. Todos esos pueblos que tenemos alrededor no tienen ninguna capacidad de poder sostener a todos, en contra de todos aquellos que se están metiendo dentro con doctrinas, con historias, con sistemas de pensamiento. Porque eso es lo que representaban los muros. En los muros se hacían negocios. En los muros se conducían transacciones. Muchas veces en los muros se hacían acuerdos importantes. Y cuando estaban los muros derribados no había protección. Su casa no está protegida. A menos que usted se coloque debajo de Jesucristo. Y entonces sigue leyendo conmigo. Vino Anani, uno de mis hermanos, y le pregunté por los otros pueblos que estaban allí, los que yo no había podido ir a visitar a esos otros pueblos que estaban en la cautividad. Usted no está en la cautividad. Usted le ha llegado el evangelio de la gracia redentora de Jesucristo. Por ende, usted y yo tenemos que actuar como actuó este hombre. Sigue leyendo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad en la provincia, ¿cómo están? ¿En dificultad? Claro, ¿cómo no van a estar en dificultad? ¿Cómo no van a estar en dificultad? Si lo que les espera es una horrenda destrucción. Lo que les espera es una confusión moral de proporciones máximas. Lo que les espera es algo de lo cual usted y yo hemos sido rescatados. Sigo leyendo.
Versículo 3, parte final, y sus puertas quemadas a fuego. Y aquí viene la enseñanza. Cuando tenemos un problema como el que enfrenta esta congregación y cada uno de nosotros, no podemos actuar con nuestra cabeza, tenemos que buscar la parte espiritual. Mire cómo lo enfrenta Nehemías. Va primero a lo espiritual. Mire, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice el duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Solamente puede prevalecer la iglesia yendo afuera, creando misiones, predicando el evangelio, tocando puerta a puerta como hicieron estos hermanos. Si usted y yo primero entendemos que el tema es de orden espiritual. Nehemías lo entendió. Le dio dolor, por supuesto que le dio dolor. Pero lo primero que hace es que busca la solución, no en un plan de evangelización. No busca la solución en reclutar hermanos y hermanas que salgan a repartir folletos y tocar puertas, que es válido hacerlo. Lo primero que hace es que va a Dios. Siga leyendo. Versículo 4. Hice duelo y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El resultado todos lo sabemos. Cuando reconocemos nuestra misión, cuando Dios pone en nuestro corazón el deseo de servir, cuando hemos estado en una iglesia en la cual se nos ha enseñado a la edificación mutua, a que el fundamento es Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, el próximo paso es condolernos por los que están allá afuera, que tienen los muros derribados, están a la merced del enemigo, y empezar a orar para que Dios nos coloque el momento correcto para que nuestros hermanos salgan a hacer misiones. Yo les animo a que lean Nehemías, cómo Dios actuó de una manera increíble y utilizó a este hombre para reconstruir. Usted y yo hemos recibido la gran comisión. Hemos sido llamados a reconstruir, a llevar el evangelio en medio de una generación que es maligna y que es perversa. No nos quedemos en la iglesia. No nos quedemos únicamente en las cosas bonitas, agradables de la iglesia. Edifiquémonos mutuamente, pero salgamos entendiendo que lo que tenemos que hacer viene de parte de Dios y pedimos de parte de Dios la dirección. Salgamos a hacer misiones, no importa, mi hermano, mi hermana, a donde Dios le haya llevado. Por allá por el 2000, sería por el 1996, 98 creo, estábamos en Miami. Y nuestro deseo era hacer misiones, más el deseo de mi esposa que el mío. Bueno, un poco, como dicen por ahí, un poco guabina. Me escapaba. La guabina es un pescadito en los ríos venezolanos que es muy difícil, no le puede coger usted con la mano. Y cuando usted le coge con la mano se resbala. Entonces yo tenía un apodo en la iglesia, yo era Gualipe. Una mezcla de Felipe con Guavina. Yo no quiero Gualipes en esta congregación. Y cuando aceptamos el llamado misionero a tope, mi hermano, yo nunca pensé venir a Tudela. Yo no sabía dónde estaba Tudela. Pero mire, el Señor nos ha traído aquí. Y mi recomendación, mi hermano, mi hermana, si usted tiene corazón misionero, edifique sobre la roca que es Jesucristo. Edifique su familia. Edifique a su hermano. Busque la provisión espiritual de Dios que da abundantemente mucho más de lo que pensemos. Identifique un objetivo, ore a Dios y va a haber esa producción como le pasó a Nehemías. Porque la palabra favorita de Dios es la edificación.
Porque Él prometió que Él edificaría a su iglesia. Amén. Hermanos, podemos ponernos en pie, hermanos José Vera.